¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, es público que el Partido Socialista expresó su deseo de apoyar a la candidata Luisa González en la segunda vuelta. La pregunta de cajón siempre se la formulan es, ¿hubo algún acuerdo a cambio de participación en el eventual caso de que gane la presidencia en el gabinete? ¿O fue un acuerdo sin condiciones? ¿Cómo fue el acuerdo? Gracias por la pregunta, Jimmy. La verdad es que el Partido Socialista en su consejo del 8 de marzo lo que resolvió es un apoyo programático en función a 20 puntos que están en un pequeño documento. No hemos pedido la firma de la candidata abogada Luisa González porque queremos revalorizar la palabra. Ahí no hay gato encerrado. Es un voto de confianza. Nos ha dicho que está de acuerdo con los 20 puntos. Y listo, no hay nada bajo la mesa de cargos públicos ni nada por el estilo. Creemos que la política debe cambiar, pero lo fundamental es que creemos que es la propuesta que le conviene al Ecuador. Básicamente por eso apoyamos a Luis en segunda vuelta. Claro. Ahora, Gustavo, en los 20 puntos, entre los 20 puntos está pues una posición que ha sido, digámoslo de alguna manera, tradicional en Pachacuti, ¿no? Me refiero a los 20 puntos que están ya anunciados hoy, inclusive, nuevamente. Al oponerse al extractivismo, mi pregunta es, ¿cómo reemplazar en el presupuesto del Estado lo que usualmente los gobiernos han utilizado para ser parte pues, de los fondos que sirven para obra pública? ¿De qué manera plantea el Partido Socialista este punto? Varias ideas. La primera aclaración es que cuando planteamos un modelo post-extractivista, estamos pensando que eso se hace de la noche a la mañana y mediante decreto se suspenden la producción petrolera o la producción minera. Esto es un proceso de transición, entonces esa transición deberá tener un tiempo establecido y acordado con las partes, con las empresas que están en los procesos de extracción, pero fundamentalmente con los ciudadanos que están viviendo, se están empleando en esas actividades. Uno. Dos, pero ¿de dónde viene el dinero para solventar los problemas de forma inmediata? En primer lugar, viene de los 1.200 millones que son deudas en firme del SRI. Es cuestión de googlear, revisarla en el Internet. 1.200 millones deuda en firme SRI, 1.200 millones que incluyen también cerca de 600 en firme y 600 impugnados, pero ahí hay 1.000 millones. Revisión de los contratos a las telefónicas, creemos que ahí también se puede hacer una mejor negociación e ingresos adicionales para la caja fiscal. Resulta extraño, pero también lo planteamos porque en términos de economía creemos que es posible. Si disminuimos el porcentaje del IVA, regresamos al 12%. Regresamos dinero fresco al bolsillo del ciudadano. El ciudadano lo que hace es consumir y mueve el aparato productivo. Lo que necesitamos es mover el aparato productivo. Utilizar una parte menor de las reservas monetarias internacionales, nada que ponga en riesgo los depósitos de los cuentaahorristas y del sistema financiero de los ciudadanos que ahorran en la banca privada. Ahí estamos hablando ya de cerca de 3.000 millones de dólares, pero un rubro adicional que estamos proponiendo, si miramos a profundidad las finanzas públicas del país, es disminuir lo que se denomina el gasto tributario, es decir, ese dinero que finalmente es una especie de bonificación que reciben ciertos grupos de empresarios. Creemos que es un exceso sobre los 8.000 millones anuales en gasto tributario, hacer una disminución progresiva que permita recaudar entre 2.000 y 3.000 millones en los 3 primeros años. Entendería que más del 50% podría quedar en firme. Ya sabemos que hay gasto tributario en algunos bienes que no se puede retirar, como medicinas o productos agrícolas, pero en otras cosas de bienes
suntuarios especialmente podría hacérselo. Es decir, es una propuesta medianamente sólida, hablamos de 4.000, 5.000 millones de dólares que anualmente ingresarían a la caja fiscal. Y finalmente, estimados amigos y amigas que nos escuchen, hay una capacidad instalada del petrolera y había una estimación de producir 500.000 barriles de petróleo diario. Ya sabemos, no solo por el accidente de Esmeralda, sino por otros factores, la desinversión en el sector petrolero, que no se produce, es decir, lo que ya está instalado, producirlo de forma adecuada, y eso significaría cerca de 800, 900 millones más anuales a la caja fiscal. Lo que queremos decir es que hay dinero, hay cosas que hacer, lo que se necesita es voluntad política y decisión para hacerlo. ¿Han cuantificado, Gustavo, qué parte, cuánto de la Reserva Monetaria, Reserva Internacional, podrían utilizar para inversión ustedes en el acuerdo? Entre 1.000 y 1.500 millones, Jimmy, si eso sumamos a los 1.200 millones de CRI firme, en deuda firme e impugnada, si sumamos a una renegociación de los contratos con las telefónicas, incrementamos un tanto la producción petrolera. En términos gruesos, cerca de 4.000, 5.000 millones anuales a la caja fiscal, si disminuimos un poco el gasto tributario, igual, ¿no? Esto es un tema de, como se suele decir, sentarse con el lápiz, en finanzas decían eso, y mirar de dónde sale el dinero, ¿no? Además de eso, disminuir las campañas de comunicación, especialmente del sector público, independientemente del gobierno que esté. Sabemos que es necesario que el gobierno de turno informe sobre lo que está haciendo, pero también hay una cantidad importante de recursos. Pero es importante dejar claro que recursos existen. Lo que hace falta es voluntad de recuperar deudas de SRI. Yo ahí quisiera, de paso, decir, es lamentable que el mismo presidente candidato haya en el debate manifestado que no va a cobrar la deuda de su familia de los 62 millones que son deuda en firme, ¿no? Pequeños detalles, pero que dan cuenta de dónde saldría el dinero. ¿Cuál es la visión del Partido Socialista y de la Alianza respecto de concesiones y privatizaciones, Gustavo? Creo que ha habido un proceso de migración, mantener una posición ortodoxa que en la izquierda en décadas pasadas manteníamos de cero concesiones. Creo que puede ser equivocado en este momento del mundo y del país. Ya sabemos que una carretera, por ejemplo, es el ejemplo que más claro queda, suele estar mejor mantenida cuando hay una operadora concesionada que da mantenimiento a la vía, más allá de que pueda hacerlo el Ministerio de Obras Públicas o las prefecturas. Esta es una posibilidad abierta y que esté firme. El tema de las privatizaciones, de ahí tenemos una posición muy clara. No se pueden vender bienes estratégicos rentables. Quiero tomar de ejemplo el campo de producción petrolera Sacha. Es como que si tú tienes un negocio que te va funcionando, que te deja utilidad periódicamente, ¿por qué compartir? Si ganas 100, ahora con el nuevo operador no es que vas a ganar 110 o 120, vas a ganar, de acuerdo al contrato como estaba establecido, hasta el 25%, vas a ganar 25 de lo que ganaba 100. Y el 75 se llevará el operador, es decir, el que quiere ser beneficiario de la concesión, y peor aún de un proceso de privatización. Por lo tanto, no hay un definitorio sí o no a estos procesos. En las privatizaciones somos más cautos, evidentemente. Creemos que los bienes estratégicos del Estado deben producir para el Estado, deben ser eficientes. Ese es un término que hay que incorporar en el vocabulario de las izquierdas. Lo de la eficiencia, eso genera mayor rentabilidad, que se invierte en los sectores sociales especialmente. Por lo tanto, un lenguaje distinto en una coyuntura distinta. Claro. Quiero concluir con una pregunta que considero importantísima, Gustavo, y esto es que independientemente de cuál sea el resultado de la elección, tenemos un país totalmente polarizado, roto. Gane quien gane, no sé si coincidamos, Gustavo, pero al que gane le tocará responsablemente buscar un proceso de reconciliación, porque ha sido una campaña desde la primera vuelta polarizada, que sigue siendo polarizada con más fuerza aún ahora,
Pero ¿qué pasa, gane quien gane? Si el que gana no se preocupa de ese, que para mí es un problema serio en Ecuador. Totalmente de acuerdo. En pocos días habrá un presidente o una presidenta y tendrán que lidiar con lo que han sembrado, una crítica a los dos sectores. Antes nos decían que el correísmo sembró odio, resulta que ahora el novoísmo sembró odio, miedo para acumular votos en contra del correísmo. Es decir, es un juego entre quién golpea más y eso no le hace bien al país, había señalado yo en otras entrevistas. Es necesario que en estos últimos días los candidatos, la candidata, llame por responsabilidad a un proceso de votación en paz, en calma, a la unidad y cualquier, cualquier tormenta que estén sembrando luego provocará serias tempestades. Va a haber a la semana que viene ya una próxima presidenta o presidente, en este caso esperamos que sea Luisa, pero deberá lidiar con eso. Por lo tanto, al menos de estos últimos días deben llamar, sería interesante para los votantes, para los ciudadanos, tener a una Luisa González llamando a votar por el amor, por la alegría, en contra del odio, por el futuro, es decir, todo lo malo de lo que se les acusa, ser la portadora de estas tesis, ¿no? Y los partidos políticos y la sociedad en general tenemos que hacer nuestra parte encaminada a cerrar una campaña en armonía, sin ataques, en una promesa de un país mejor. No hay posibilidad de enfrentar el desempleo, el hambre y al crimen organizado y la desinstitucionalización, los tres grandes males de ahora del Ecuador. No hay ninguna posibilidad si intentan hacerlo dejando al otro 50%, quien gane, por fuera de la gestión gubernamental. Por lo tanto, un llamado a la unidad, a la calma, a la paz. Dejemos de lado esa ruptura que nuevamente existe en las familias de sentarse a la mesa y ponerse a discutir de si el uno es peor que el otro o mejor que el otro. Vamos en unidad, en armonía, que los problemas tienen que ser enfrentados de forma unitaria, unida en el próximo gobierno, gane quien gane. Claro, debo ponderar lo que dices, estimado Gustavo, en el sentido que hay que construir un discurso de paz. El problema es que están haciendo llamados para salir a la calle, ¿no? Eso es lo que preocupa, porque como estamos viendo, y esto no es invento, que hasta las encuestas de los dos lados marcan una mínima diferencia entre el uno y el otro, llamar en este momento a reclamar en la calle ya es enrarecer el día de la elección, ¿no? Sí, estimado Jimmy, esperemos que en estas horas no haya incendios de donde vengan, porque ya sabemos que ahora la política recurre a informaciones falsas, a acusaciones falsas, a montajes de último momento. Los ciudadanos debemos tener la conciencia de que estas últimas horas puede aparecer cualquier cosa en las redes sociales y debemos evitar que se incendie. Uno. Pero dos, pequeños detalles nomás, estimado Jimmy y amigos, amigas que nos escuchan. En la política, los que estamos ya muchos años, comenzamos a ver algo interesante. Comenzamos a ver que bolsones de dirigentes, de estos dirigentes que suelen estar con el que gana, veo que comienzan a moverse. Lo digo por experiencia propia acá en Pichincha, en la ciudad de Quito. Personas que estaban con ADN comienzan a acercarse a RC y al bloque de unidad, donde estamos otras organizaciones, y creo que eso da cuenta, diría yo, eso da cuenta de que pese a que hay una votación cerrada, vería indicios. Es lo que siempre me ha funcionado cuando leo la política, cuando comienzan a correrse en los últimos días estos dirigentes que siempre calculan al ganador. Veo que medianamente un poquito se va consolidando lo de Luisa. Sin embargo, todo puede pasar en un país como el Ecuador. La calma es lo único que nos va a permitir enfrentar el proceso electoral de forma adecuada, y la unidad, enfrentar los problemas a los que debemos darle cara, sobre todo el crimen organizado, inseguridad, decía, desempleo, pobreza. Un llamado a la unidad, al voto en calma y a la reconciliación nacional. Ni amigos, ni familia, ni país se pueden perder por disputas políticas, porque a la vuelta de la esquina usted y yo tendrá que seguir trabajando para dar de comer en casa. Gracias a Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano. Un abrazo, Gustavo, muy amable. Gracias, Jimmy. Buenos días.